Buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a Guerras y Geopolíticas. Hoy, día 21 de marzo del 2024, vamos a dar las actualizaciones más recientes. Más que nada, quería empezar disculpándome por el vídeo de ayer. Parece ser que hubo un problema técnico y había bastante eco en el vídeo. Cuando lo revisé en el ordenador no me di cuenta de ese problema y bueno, lo tuvimos que borrar, ¿no? Pero nada, me gustaría resumir un poco las noticias de ayer, sobre todo las más importantes, que más que nada siguen siendo las mismas que hoy prácticamente. Para resumir, de lo que hablé ayer más o menos fue de la, bueno, iba a decir decisión, pero más que decisión es la incertidumbre, ¿no? En que Francia va a enviar tropas al oeste de Ucrania, incluso al sur, o sea, al norte de Ucrania también, en la frontera con Bielorrusia. Ha sido algo que se ha hablado en la televisión francesa públicamente, sobre todo qué harían las fuerzas francesas, y es algo que los rusos han tomado muy en serio, sobre todo el presidente Putin, que ha sido reelegido, y ha dicho claramente que si los soldados franceses se adentran en el oeste de Ucrania, pues les van a ver al igual que ven a los soldados ucranianos y van a ser atacados. Es más, van a dar prioridad a atacar a las fuerzas occidentales que se metan dentro del territorio ucraniano. Ahora, en cuanto a Macron en Francia, pues no tiene mucha popularidad la decisión que ha tomado, que por cierto, toma la decisión y luego más tarde dice que no, que nunca ha dicho eso, que eso no es a lo que se refería, a pesar de que está todo público y en televisión, ¿no? Luego tenemos a Stoltenberg, que le dijo a Macron que, hey, mucho cuidado con lo que vas diciendo por ahí, tales decisiones deben ser consultadas con los demás miembros de la OTAN para asegurarse de que no entramos en un conflicto aún más grande con Rusia, ¿no? Pero aún así, Macron ha seguido repitiendo lo mismo, lo cual nos hace pensar que quizás tal decisión por parte de Francia, una decisión unilateral, posiblemente no invoque ningún artículo de la OTAN, ¿no? Sobre todo el artículo que fuerza a los países de la OTAN a reaccionar conjuntamente en contra de un país que ataque a la Unión, ¿no? Entonces ya veremos lo que va a ocurrir, pero parece ser que se ha visto un movimiento, sobre todo de equipo militar, no sé si fue en Bulgaria, y iba a dirección de Ucrania, ¿ok? Y no solo eso, era equipo militar estadounidense, pero dicen que los franceses que vieron, perdón, los soldados que vieron eran soldados franceses. Bueno, sabemos claramente que los soldados de la OTAN están en Ucrania ya, no solo están entrenando a las tropas, sino que también están participando activamente en el conflicto. Obviamente no participan a nombre de su ejército, si te lo crees, pero muchos deciden dejar el ejército, por ejemplo, Estados Unidos, y unirse a Ucrania o a la legión extranjera o internacional ucraniana, como quieras llamarla, ¿no? Entonces, obviamente los soldados de la OTAN están ahí. Hay instructores estadounidenses, británicos. Es más, hace no mucho Olaf Scholz dijo que había soldados británicos en suelo ucraniano ayudando a los ucranianos a elegir objetivos rusos, ¿no? Prácticamente a matar soldados rusos. Y no solo eso, sino también ayudarles a mantener e incluso a operar cierto material militar que les han entregado, sobre todo esos misiles de largo alcance, las baterías antiaéreas, etcétera. Luego, el Reino Unido obviamente se cabreó por estas declaraciones del señor Scholz y lo que hizo fue decir que también había tropas alemanas en territorio ucraniano. Como veis, se lanzan la pelota unos a otros para no decir públicamente a sus ciudadanos que ya están activamente involucrados en el conflicto ucraniano. Entonces, como ya sabemos, los países occidentales te dicen que no van a enviar algo y al día siguiente o a las horas resulta que ya está ahí. Lo que significa que cuando dicen que no van a enviar algo, significa que ya han enviado algo hace unas semanas y que está ahí. Y días después vemos al ejército ucraniano utilizando ese armamento que han confirmado que no van a enviar. Entonces, con las tropas francesas posiblemente sea lo mismo. No quiere que esto sea un shock para la población francesa, el hecho que descubran que hay tropas francesas activas en Ucrania, ¿no? Es más, han salido vídeos ya de combatientes de la Legión extranjera francesa presentes en Ucrania haciéndose fotos con soldados ucranianos. Entonces, están. Ahora,
Que no lo quieran decir oficialmente es otra cosa. Como ya sabemos, hubo también un ataque por parte de los rusos en Kharkov hace tiempo ya, en el cual murieron bastantes militares franceses que estaban ayudando a los ucranianos en cuanto a ingeniería, el control de baterías antiaéreas y equipo de artillería, etcétera. Y obviamente dijeron que eran mercenarios, pero muchos dicen que no eran mercenarios y que eran soldados franceses ayudando a los ucranianos a operar ese material francés que les fue entregado. Entonces, todo esto obviamente es lo más importante que está ocurriendo ahora. Muchos dicen que lo hace Macron porque está loco, se ha fumado un porro, o simplemente porque quiere desviar la atención de las elecciones rusas o porque quiere ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo mientras ya están preparándose algo. Tengamos en cuenta que también oficiales alemanes se les hackeó la llamada y se les pilló prácticamente diciendo que iban a ayudar a los ucranianos o que estaban ayudando a los ucranianos a atacar objetivos en territorio que Rusia considera su territorio, como en Crimea, ¿no? El puente de Crimea, el famoso puente. Y que planeaban dar a Ucrania misiles de largo alcance para poder alcanzar objetivos dentro de Rusia. Sabemos que los países occidentales tienen satélites los cuales proveen inteligencia a Ucrania. Entonces, cualquier persona que se crea que Occidente no está directamente involucrada en este conflicto, bueno, está perdida, porque sí que lo está. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de estas acciones, de esas decisiones? Los rusos ya han dicho lo que va a ocurrir. Van a atacar a esas fuerzas occidentales que posiblemente pueda llevar a un conflicto directo entre países de la OTAN y Rusia, lo cual va a llevar directamente a una guerra nuclear, porque Rusia las va a utilizar para poder forzar a las tropas occidentales a echarse para atrás o lo que sea. Ahora, ¿pueden los países, sobre todo europeos, permitirse esta guerra? La respuesta es no. ¿Pueden los países europeos enfrentarse a Rusia? La respuesta es no. Entonces, ¿qué están haciendo exactamente? Como ya sabemos, los Estados Unidos, pues poco a poco están dejando de apoyar y financiar a Ucrania. Se le ha hecho más duro para Biden la financiación a Ucrania y muchos dicen que es por culpa de los republicanos, que puede ser o puede ser totalmente una mentira, porque en Estados Unidos ya sabéis que existe el bipartidismo y da igual quién esté en poder, que las decisiones que se toman, no se sabe quién, son las que se llevan a cabo, sobre todo en cuanto a la agenda externa de los Estados Unidos, ¿no? A su política externa hacia otros países. Sabemos que Victoria Nuland se ha retirado temprano, supuestamente. Muchos dicen que simplemente la han echado porque ha habido un cambio total de dirección en la agenda externa de los Estados Unidos. Y en vez de continuar con la guerra en Ucrania, en la que Victoria Nuland fue la que ideó todo, ideó la destrucción de Rusia, la destrucción de Putin y un Maidán en Rusia y todo eso, pues obviamente ha fracasado y está yendo a peor porque las fuerzas ucranianas están perdiendo en el frente y no solo eso, sino que la economía ucraniana está empeorando y con estos comisarios que van por ahí atrapando a gente en Ucrania para enviarles al frente, pues la situación social en Ucrania también está empeorando. Entonces, los americanos saben que es muy caro mantener a Ucrania, por lo cual lo que están haciendo es desviar estos fondos a otro conflicto que puede comenzar dentro de poco, que es en Taiwán. Están armando a Taiwán, están visitando a Taiwán, obviamente Taiwán no es Ucrania, o sea, es que ni punto de comparación, va a ser pan comido para los chinos, pero parece ser que los americanos prefieren invertir en eso, ¿no? Y por eso vemos que se está reemplazando a ciertos oficiales americanos y se está poniendo a algunos que tienen pues esa retórica anti-China en mente en vez de la anti-rusa, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir exactamente? Si se para la financiación a Ucrania, obviamente lo que va a ocurrir es que Zelensky va a dejar de ir de país en país, como dicen algunos, mendigando y pidiendo dinero para poder continuar esta guerra y posiblemente se vea forzado a llegar a un acuerdo de paz, posiblemente mediante los turcos, que son la verdad que muy buenos en cuanto a diplomacia y han intentado varias veces y han conseguido incluso obtener acuerdos entre Ucrania y Rusia. ¿Os acordáis? Después de Mariupol consiguieron que los rusos permitieran que ciertos miembros del batallón nazi Azov pues se fuesen a Turquía, estuviesen allí un tiempo, a pesar de que luego hubo una traición y les permitieron salir libremente y volver a unirse al frente de batalla, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos,
eso es lo que puede ocurrir si la financiación se termina. Entonces los Estados Unidos lo que está haciendo ahora es poner presión sobre los países europeos para que se mantenga la financiación a Europa, para que los países europeos puedan reemplazar la falta de financiación por parte de los Estados Unidos y que sean ellos los que ahora se dediquen a esa financiación. Y como ya sabemos, tenemos a Macron, que es un banquero, sabe mucho de finanzas y cree que puede seguir haciendo dinero en Ucrania, por lo cual se ha convertido en una especie de Napoleón, ¿ok? Y quiere enviar estas tropas a Ucrania, a pesar de que esa decisión va en contra de lo que piensa la población francesa y sobre todo los diputados en Francia que están totalmente en contra de tal decisión. Pero como digo, posiblemente ya estén ahí esas fuerzas francesas. Bueno, posiblemente no, os lo digo, que ya están ahí, porque se muestra evidencia que muestra que están ahí, pero posiblemente esta vez lo hagan de una forma más visible, ¿no? Entonces, como he dicho antes, los países europeos no se pueden permitir esto, no solo lo dice Grassi Geopolítica, soy yo, sino que también lo dice el jardinero máximo Josep Borrell de la Unión Europea, el cual dice que no se pueden permitir dando X billones a Ucrania durante el tiempo que sea, y esta financiación tiene que ser controlada, obviamente. En Estados Unidos, pues para mantener la financiación, lo que han dicho es que, hey, en vez de darles dinero así sin más, crédito sin necesidad de que lo devuelvan, lo que podemos hacer es darles, pues eso, crédito, una deuda, la cual la tienen que devolver. Que a pesar de decir públicamente que pueden hacer esto, a decir verdad, ya lo están haciendo, ¿ok? Lo que lo llaman el Lend-Lease Agreement entre Ucrania y Estados Unidos, prácticamente es devolver el dinero de todo el material que se os ha estado dando. Por otro lado, los países europeos pues siguen enviando material militar a Ucrania. Obviamente la cantidad es mucho menor que antes, pero siguen enviando material a Ucrania, material que ya han decomisionado, que han quitado prácticamente, que no lo utilizan porque es material antiguo, sobre todo esos países del este de Europa que tenían material soviético y lo que hacen es enviárselo a Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania recibe esto y los países europeos que dan este material militar a los ucranianos, pues lo que están haciendo es invertir más dinero de las personas, de sus ciudadanos, las personas que pagan los impuestos, con la justificación de que hay una guerra en Ucrania y que Putin va a avanzar al mundo entero, va a coger Europa, Latinoamérica y luego se va a ir a Marte y al universo entero y lo va a coger. Con esa justificación, pues están invirtiendo más dinero en la industria bélica, ¿no? Y la mayoría de las empresas que están vendiendo este material bélico, obviamente, a los países europeos son empresas americanas o alguna que otra empresa, creo que es sueca, pero controlada totalmente por los ingleses y por los americanos. Entonces, aquí vemos un gran programilla aquí para hacer dinero, sobre todo por parte de los americanos, al igual que cuando se reventaron por sí solas, quizá fue una ballena, quién sabe, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, los americanos aprovecharon, ¿no? Y vendieron el gas más caro a los países europeos. Pero aún así, los países europeos han seguido obteniendo gas de Rusia. Y este es el enlace que sigue teniendo Europa con Rusia, que no le gusta a los Estados Unidos y que los Estados Unidos no ha conseguido destruir. Y es algo que obviamente, posiblemente en un futuro, que es lo que Putin no ha querido hacer, que es destruir totalmente las relaciones con Europa, posiblemente en un futuro esas relaciones vuelvan, porque Europa necesita a Rusia en muchos aspectos. Entonces, os seguiremos informando sobre Macron, sus locuras, sus borracheras y tal, y estas cosas que dice de vez en cuando se le pasa por la cabeza, que no tienen nada de sentido, parecen amenazas que no llegan a ningún sitio, pero bueno. Ahora nos vamos a meter en las noticias más importantes de hoy. Ok. Aquí tenemos una foto de Macron. Ostras, no sé quién ha puesto esto, pero obviamente en la foto Macron estaba boxeando, ¿ok? Estaba boxeando, no estaba en el váter, pero dice la publicación, las fotos de boxeo de Macron suscitan burlas en Francia. Yo creo que aquí quería aparentar ser un machote, obviamente un hombre, mira, justo ahí el bíceps, un hombre con músculo venoso, ¿no? Pero dicen que las nuevas fotografías de boxeo del presidente francés, Emmanuel Macron, han provocado burlas cuando los usuarios de las redes sociales preguntan si estaba tratando de enviar un mensaje a su homólogo ruso, Vladimir Putin, ¿no? Entonces, como os he dicho, parece que quiere aparentarse un malote aquí y pues eso, dar miedo a Putin dando leches a una bolsa de boxeo.
Ok, pasamos a la siguiente. El medio The Times publica imágenes de ataque nocturno con misiles a Kiev por parte del ejército ruso. También se publicaron los resultados de los vuelos. El edificio de la tesorería resultó dañado y se quemaron coches. Al parecer, uno de los vuelos chocó contra una instalación industrial. Imagino que se refiere a aviones aquí o drones o misiles. Las tropas ucranianas dicen haber derribado todo, pero parece no ser cierto, como siempre hacen. Dicen que derriban todos los misiles, incluso los misiles hipersónicos que lanza Rusia, y luego te enseñan pues una FAB 500 o algo así, ¿no? Pero bueno, algunos de los restos de los misiles interceptados por las fuerzas ucranianas cayeron en áreas residenciales, incluyendo un kindergarten, que es una guardería. La respuesta rusa es debida a los ataques y sabotajes en la frontera con Ucrania en Belgorod por parte de las fuerzas ucranianas y la inteligencia ucraniana. Los resultados de los ataques a los objetivos militares se conocerán luego. Aquí está el vídeo. Ok, tarda en cargarse. Ahí dice que la defensa aérea ucraniana derribó 31 misiles rusos, dijo el comandante de las fuerzas aéreas. Y aquí tenéis a la ciudadanía de la capital pues bajándose al metro para refugiarse. Dice que los habitantes de Kiev pues fueron al metro a refugiarse después de que las alertas aéreas durase unas 3 horas. Imaginaos vivir así. ¿Qué situación? Prácticamente cuando Rusia le apetece lanzar bombas, drones y tal, pues mira, todos al metro. Y mirar, así están. Bueno, seguimos a la siguiente publicación. Las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron a utilizar el dron Abeja en la zona de la operación militar especial. El dron Abeja es un híbrido de avión y cuadricóptero y es capaz de transportar y lanzar drones FPV desde el aire. Además, también sirve como repetidor de señal, aumentando el alcance de los drones. Vamos a ver el vídeo. Jo, eso se le escucha a 20.000 kilómetros. Parecía una moto a punto de arrancar. Pero bueno, interesante. El dron Abeja. Aquí tenemos imágenes sensibles, ¿ok? Ella era Dalia, un bebé de Palestina, de apenas unos meses de vida, ha muerto por hambre y deshidratación hoy en Gaza debido al bloqueo de ayuda humanitaria por parte del ejército sionista de Israel. Van más de 24 niños en Gaza que han muerto por desnutrición y deshidratación en una semana. Pero estas cifras oficiales solo incluyen a niños que fueron hospitalizados o cuyas familias informaron de su muerte. La verdadera magnitud de cuántos niños mueren de hambre en Gaza seguramente sea muchísimo mayor. Obviamente la prensa occidental calla ante estos crímenes de lesa humanidad. Y bueno, la imagen es un poco hardcore y como ya sabéis la situación ahora mismo en Oriente Medio, sobre todo en Israel, el conflicto entre Israel y el pueblo palestino pues es exactamente este, ¿no? Pues tirando bombas sobre niños y destruyendo prácticamente barrios enteros. Pasamos a la siguiente noticia. Colonos sionistas cavaron pequeñas tumbas del tamaño de un niño frente a una escuela de primaria para palestinos en Jericó, Cisjordania, como amenaza para los niños que van a ella. Esto es el sionismo, tanto en Gaza como en Cisjordania, una ideología infanticida y genocida. Lamentamos informar que el número de palestinos asesinados por Israel asciende a más de 31.988 y los heridos ascienden a más de 74.188. Destacar que hay un sinfín de palestinos desaparecidos que no entran en estos números. Y aquí está el vídeo. Yo no sé a quién le parece normal esto. No sé cómo se permite esto en este mundo, en los tiempos en los que vivimos, que gente haga esto y lo ponga en las redes sociales. No sé qué gracia hace,
no sé qué tipo de ser humano tienes que ser para reírte de esto y hacer este tipo de vídeos. En serio, no soporto esto, pero bueno. Siguiente. Rusia inicia la producción en serie de las bombas guiadas FAB 3000. Hey, de 500 a 1500 hará 3000. Rusia incrementará la producción de sus misiles guiados, también de sus proyectiles de artillería y de tanques de diverso calibre en la planta de Nizhny Novgorod, la cual fue inspeccionada por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, este 21 de marzo. El número es prácticamente no sé si son los kilos o toneladas que pesa la bomba, ¿no? Shoigu fue informado de que la prensa ha multiplicado la producción de las bombas aéreas FAB 500, se ha duplicado la producción de FAB 1500 y se ha iniciado la producción de una serie de bombas guiadas de FAB 3000. También se ha ampliado la gama de municiones de artillería fabricadas. Desde 2023, la planta ha quintuplicado su volumen de producción de armas modernas de artillería y aviación. Como vemos aquí, los países europeos lo que querían hacer es destruir a Rusia internamente. O sea, meter a Rusia en un conflicto contra Ucrania porque no les interesa a los ucranianos. Quieren a los ucranianos como un cebo, ¿no? Echas el cebo, los rusos pican, se involucran en la guerra de Ucrania, gastan todos sus recursos y todo su dinero y llegan a un punto en el que dicen no podemos más. Cuando llegan a ese punto se empieza a sentir los efectos negativos económicos dentro del país, la gente empieza a protestar y así te deshaces del régimen de Putin y lo reemplazas por un régimen pues que es más simpatizante hacia Occidente, ¿no? Obviamente eso puede que funcione rápidamente en Ucrania, pero en Rusia no ha funcionado. No solo eso, sino que la situación económica de Rusia ha mejorado y no solo eso, sino que Rusia, de ser un país el cual tenía el ejército suficiente para involucrarse en lo que estaban involucrados, que era más o menos en Siria y algún país en África, etcétera, y ya está, ha pasado a ser un país era la segunda potencia mundial, pero ahora mismo, al paso en el que van y la experiencia que tiene en el campo de batalla, podemos decir que nada se convierte en la primera potencia mundial. Es que fijaros en la cantidad de producción de armas, de material bélico que está haciendo Rusia ahora mismo, y esto es esto es una señal, esto es un mensaje a Occidente. Los mismos países occidentales que son incapaces de llegar a la producción de material bélico que tiene Rusia. Y he repetido 1000 veces la razón por la cual esto ocurre, ¿no? El gobierno está involucrado en esto, mientras que en Occidente son empresas privadas a las que tienes que pagar para que te puedan fabricar esto. Y luego muchas de ellas dependen de recursos naturales que vienen de otros países y algunos incluso vienen de Rusia. Pero como veis, la producción está aumentando. Está aumentando la cantidad de voluntarios que se unen al ejército ruso, según la información que hemos compartido, está aumentando. Entonces, en vez de convertir a Rusia en un país más débil, lo que ha hecho Occidente es convertir a Rusia en un país más fuerte. Entonces, veamos este vídeo. Fijaos en esa bomba y hemos enseñado el resultado de las 1500, de las FAB 1500, una locura. La cantidad de destrucción que hacen, imaginaos la destrucción que van a hacer estas bombas FAB 3000, ¿ok? Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos a Macron otra vez. La gente se está pasando. Macron está siendo víctima de un troleo masivo por las fotos del pequeño Napoleón golpeando un saco de boxeo. Al parecer hay indicios de que las fotos están tratadas con Photoshop o los trolls de internet nos hicieron esperar. Pienso que... Ay, Dios mío. Mira, sin más, se están riendo de Macron continuamente. Ok, siguiente publicación. Flashback. Hace 8 años, John Mearsheimer predijo perfectamente los acontecimientos en Ucrania ahora y los delirios liberales que provocaron a Putin. Si Ucrania accede a la política de línea dura de Estados Unidos y se niega a llegar a un acuerdo con Rusia, su país estará condenado. Y no solo hace 8 años, el profesor John Mearsheimer sigue haciendo vídeos, entrevistas, es más, se ha hecho más famoso, más conocido ahora mismo. Yo le estudié yo lo conocía por las relaciones internacionales que he estudiado en la universidad y obviamente es una persona que he leído sus artículos y lo he utilizado en muchos estudios, pero a decir verdad que ahora se está haciendo más famoso aún en la televisión. Hace poco hice una entrevista con Piers Morgan en la que
prácticamente le educó, porque Piers Morgan, no sé si sabéis quién es, pero es un reportero británico, no tenía ni idea de las preguntas que le estaba haciendo y este hombre le dejó en su sitio. Y siempre hace las mismas preguntas. ¿Condenas a Hamas? ¿Condenas a Putin? Di algo malo de Putin. Y este hombre le dijo las cosas como son. Esto no es una guerra. Es una guerra seria. Puede llevar a la Tercera Guerra Mundial y al uso de bombas nucleares. Entonces lo que tienen que buscar es prácticamente formas de llegar a la paz y evitar prácticamente que pueda haber una bomba nuclear, porque ese puede ser el fin del mundo entero, ¿no? Pero bueno, no vale poner el vídeo porque es en inglés. Ok, siguiente. En Rusia ha comenzado la producción masiva de bombas de aviación FAB-3000 de 3 toneladas. Ok, son toneladas, no kilos. Shoigu fue informado de esto durante una inspección realizada por el ministro de Empresas, bla, 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 lo que os he dicho antes. Pasamos a la siguiente noticia. Se necesitan acciones más radicales, opina ya un amplio sector de la población rusa. El vídeo de hoy muestra el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas, el territorio del complejo deportivo de Belgorod Arena y las consecuencias de su llegada. Debería ser hora para Rusia de darle la vuelta a este tablero de ajedrez. Como veis, los ataques a Belgorod, ya sea con las infiltraciones o por parte de los ucranianos, o ya sea mediante el lanzamiento de bombas y misiles, pues están enfadando a ciertas personas en Belgorod y están buscando una solución a esto. Vamos a ver el vídeo. Bueno, si se carga. A veces Telegram va bastante lento. Pero bueno, imagino que es un vídeo mostrando pues la caída de esos misiles. Wow. Me gustaría destacar algo de esta ciudad, ¿ok? Mirad qué limpia está. Mirad qué bonito, qué limpio, qué ordenado está. Porque luego los occidentales pintan Rusia como un país en vías de desarrollo. Pero mirad, esta ciudad bastante limpia, bastante bien ordenada, me encanta. Pero bueno, aquí obviamente tenéis un ataque por parte de los ucranianos. Lanzan, no sé, parece ser un misil aquí, o artillería, y cae pues en unas escaleras. Es que no hay, eso no es un objetivo militar, obviamente por ahí pasan civiles. Entonces, es interesante, ¿no? El hecho de que Ucrania vaya diciendo que tiene el derecho a defenderse de la invasión rusa, ¿ok? Pero luego lo que están haciendo ahora es atacar territorio ruso, adentrarse dentro del territorio ruso. Entonces, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene sentido el seguir diciendo que tiene derecho a defenderse cuando no solo van ucranianos, sino que utilizan a rusos rebeldes, utilizan a búlgaros, utilizan a polacos, utilizan a gente del mundo entero para entrar dentro del territorio ruso? Quizá los ucranianos o los nacionalistas rusos tienen algo que decir en cuanto a esto, tienen una causa, ¿no? Tienen alguna justificación, pero ¿qué hacen ahí búlgaros? ¿Qué hacen ahí polacos? ¿Por qué están invadiendo territorio ruso? Es más, la operación especial la critican por eso mismo, porque Rusia, Putin un día se despertó y decidió atacar a Rusia. Pero entonces, si Ucrania tiene derecho a defenderse, ¿por qué razón ahora está atacando territorio ruso? Y es que no está atacando a objetivos militares, sino que está atacando a civiles. Está enviando drones que están chocando en edificios, como veis en este vídeo está atacando escaleras, ¿vale? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Movilización en Chernivtsi. Los carniceros... Ay, Dios. Ok. Los carniceros de Zelensky movilizaron por la fuerza a una persona. Los 4 comisarios militares locales empujaron al hombre por los brazos y las piernas hacia el interior de su coche. Los agentes de policía que estaban cerca observaron en silencio lo que estaba sucediendo. Y mirad, esto es algo que pasa diariamente en Ucrania. Estos comisarios están obteniendo una muy mala reputación en toda Ucrania. Muchas personas están enfadadas con el tipo de trabajo que están haciendo y sobre todo con los derechos que se le están entregando a estas personas. Y como veis, la policía está ahí y no hace nada. Están cogiendo y arrastrando a una persona que posiblemente venía de su trabajo de 9 a 5 en una fábrica y ahora, en vez de ir a casa, se va a encontrar directamente en el frente en Rabotino o a saber dónde, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y esto lo llevamos compartiendo desde el principio de la operación. Entonces, esto no es algo nuevo. Ya llevan 2 años haciendo exactamente lo mismo, forzando a gente a movilizarse al frente.
Y lo que ocurre cuando fuerzas a gente a movilizarse al frente es que, uno, llegan ahí sin entrenamiento, dos, llegan sin motivación y tres, lo primero que hacen es rendirse a los rusos. Es más, hace poco un comando entero ucraniano se rindió a los rusos. Y encima lo pusieron en público en un vídeo y dijeron, hey, nos rendimos, rusos, no disparéis, por favor nos queremos rendir y esperar un momento. Lo que también queremos es que no nos... ¿cómo decir? O que no los involucren o que no les incluyan, digamos, que no nos incluyáis en ningún tipo de intercambio de prisioneros con Ucrania, porque sabemos que lo que nos espera en Ucrania es mucho peor a nosotros, a nuestra familia, por lo cual, por favor, mantenernos en Rusia. Un poco tonto el hecho de que hayan hecho el vídeo enseñando sus caras, pero hey, se han rendido absolutamente todos y las rendiciones están aumentando día por día. Y es lo que pasa, cuando envías a gente así, que sale de su casa y lo único que quiere es darse una ducha y les envías al frente, sin una ducha, cuando llegan al frente lo primero que dicen es, hey, yo no he nacido para esto, yo no quiero estar aquí, quiero volver a casa y posiblemente esté mejor en una cárcel rusa durante un tiempo o incluso me una a los rusos para luchar contra este régimen que está llegando a estos extremos para movilizar, según a ellos, a esas 500.000 personas, medio millón de personas que quieren movilizar, ¿no? Y bueno, ya llega a la marca de los 30 minutos casi, así que voy a leer la última noticia, ¿ok? Esta la leí ayer, disculpad que tuve que borrar el vídeo, pero había una interesante que os quería enseñar. Aquí. Kiev en la OTAN es una locura y Sarkozy y Merkel advirtieron sobre esto. Nicolás Sarkozy y Angela Merkel advirtieron al presidente de Estados Unidos en 2008 que promover la membresía de Ucrania en la OTAN sería una locura, ya que Rusia lo percibiría como una provocación y podría enviar tropas a Ucrania. Guillaume Roquette, editor en jefe de la revista Figaro, recordó en LCI. Sin embargo, en los años siguientes, Ucrania buscó ser miembro de la Alianza Militar Occidental. En general, se podía sentir que el país se inclinaba cada vez más hacia Occidente. Esto ha creado una división en Ucrania, considera el experto. En consecuencia, cabe preguntarse si Ucrania debería haber permanecido más neutral, señaló un invitado en el estudio del canal de televisión. Ok, esta es la última noticia. Y para terminar os digo esto. Esto es lo que dicen muchos, es el argumento, que Ucrania es libre de decidir si forma parte de la OTAN o no. Cierto es. Pero una cosa es la libertad de decisión, otra cosa son las consecuencias debidas a tu decisión. Alemania decidió invadir países, ok, matar a millones de personas, ok, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Ya las sabemos. Ahora, hablemos de un país que decide no invadir. Un país que decide tomar decisiones las cuales no van a favorecer al país, a la potencia que tienen al lado. Y esto es importante. Tú no vas a ponerte en contra de alguien con el que no puedas luchar. Sobre todo cuando esa persona te permite estar en una posición neutral, para evitar que haya un conflicto entre dos superpotencias, que tenemos los países de la OTAN y al otro a Rusia. Si tú estás en medio, lo mejor que puedes hacer es estar en una posición neutral, estar en una posición en la que puedas seguir tus acuerdos económicos con ambos lados y no meterte en problemas de guerras como ha hecho Ucrania, ¿no? Entonces, Ucrania tiene derecho a tomar esas decisiones y meterse en la OTAN, pero tiene que tener en cuenta que la OTAN prometió a Rusia que no se expandirían hacia el este de Europa, pero aún así lo han hecho. Y incluir a Ucrania, un país tan grande, tan cerca a la frontera rusa, obviamente fue un problema. Como os digo, los europeos hicieron esto, lanzaban el cebo, no les importa a Ucrania, a los occidentales, lanzaban el cebo esperando a que Rusia respondiese y se destruyera internamente. Pero realmente no es lo que ha pasado. Putin reaccionó rápidamente y se arrepiente de haber reaccionado mucho antes para eliminar este problema mucho antes. Se arrepiente de haber confiado en ciertos políticos occidentales que le prometieron que
Minsk 1, Minsk 2 lo iban a cumplir, pero no lo cumplieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho lo tiene. Cuando hablamos de relaciones internacionales, ¿ok? Cuando hablamos del sistema internacional, no hay un policía a nivel mundial, el cual, o no hay ley a nivel mundial o policía, una autoridad a nivel mundial que pueda castigar a un país u a otro país por tomar ciertas decisiones. Entonces, al no existir esto, al no existir un país que pueda ejercer o asegurarse que estas leyes se implementan, pues siendo un país tienes que ser inteligente y no tienes que meterte en problemas con unos ni con otros, sino que tienes que estar en una posición la cual te beneficia a ti y a tus ciudadanos. En este caso, Ucrania tomó la decisión de ir en contra de Rusia por completo, atacar a su población rusa, a la gente de habla rusa, atacar a las regiones del este, una guerra civil, un golpe de estado, etcétera, lo cual llevó a la situación en la que estamos ahora. Y antiguamente, cuando teníamos a diplomáticos, a políticos que pensaban en diplomacia, que decían cosas que tenían coherencia, no como Macron, que un día dice una cosa, luego se fuma algo y al día siguiente dice lo contrario. Cuando teníamos ese tipo de políticos y diplomáticos, pues pensaban tal cual ha dicho el señor Guillaume Roquette, que es eso, no provoquéis a Rusia. Si metéis a Ucrania en la OTAN, esto hace una provocación para Rusia, por lo cual puede haber una guerra directa entre la OTAN y Rusia. Aún así, les ha dado igual, han utilizado a Ucrania como un proxy contra Rusia y ahora que ven que están perdiendo, simplemente dejan de financiar. Pero las vidas que se han perdido en ese conflicto nunca van a volver. Entonces, esta es la última noticia. Aquí os dejo y os espero posiblemente mañana, haré otra actualización. O si no es mañana, será el fin de semana. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí. Por favor, compartir este vídeo con personas que estén interesadas en geopolítica, relaciones internacionales. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, sobre todo en Telegram, y os seguiremos informando.